El apóstol Pablo dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:8. Y ya desde aquí, por razón de esta cita, creo conveniente hacernos la pregunta: ¿qué es un evangelio diferente? ¿Te has hecho esta pregunta alguna vez? Si no, es hora de que te la hagas. El apóstol Pablo también dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, Timoteo. Eso lo podéis ver en la primera carta, en el capítulo 6, del verso 3 al 5. Entonces, si vivimos y predicamos un evangelio que no es conforme a la doctrina de Cristo, ese es un evangelio diferente, y es entonces cuando somos anatema. La palabra anatema, como la mayoría de las palabras, tiene cualidad polisémica, muchos significados. Etimológicamente significó ofrenda. En la antigüedad, cuando se conquistaba una ciudad, se tomaba el botín y parte del botín se apartaba para ser ofrecido como ofrenda a los dioses por esa victoria. De allí que tenga también significados por el hecho de apartar, de separar y de sacrificar animales, como también de condenado, de muerte, de maldición. Y el sentido de apartar también tiene una connotación similar a cuando se amputa un miembro del cuerpo. Una persona que no es aceptada dentro de una comunidad es cortada, es desechada. Y es allí cuando también esta palabra viene a ser sinónimo de excomulgar, de desterrar, exiliar. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que cuando alguien venga predicando un evangelio diferente, hay que desecharlo. O también apartarse de esa persona, como se lo dijo a Timoteo. Y aquí voy a decir por lo menos esto, y así nos seguimos introduciendo. Hay personas que quieren estar predicando novedades en el evangelio. Señores, eso no existe en el evangelio de Cristo, el único autor del evangelio. Pero si usted se empeña en predicar novedades, revise por lo menos las 2 primeras cartas del apóstol Juan. Oiga esto: si Jesús no lo enseñó, hágase un bien, no lo enseñe. Mas ciertamente envanecidos andan muchos hombres corruptos de entendimiento, edificadores que desecharon la piedra angular. La piedra angular es la piedra del fundamento, la base de la edificación. La piedra angular es Cristo. Y nosotros somos edificadores. Sí, somos edificadores porque todos hemos sido llamados a edificar. Primera carta a los Corintios 14:26. Hemos sido constituidos para la edificación del cuerpo de Cristo, Efesios 4:11. Lo que es más de esto es uso y abuso, y aún más de mal procede, por decirlo de alguna manera. Entonces, cada uno mire cómo edifica, dice el apóstol Pablo. Redundaré un poco para esclarecer quiénes son los que desechan la principal piedra del ángulo. Jesús habló de los 2 cimientos y dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo derribar porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, recibió todo el daño. Eso lo podéis ver en Lucas 6, del 46 al 49.
Hay que identificar la roca para edificar y no para tropezar, porque esta roca también está puesta para tropiezo. En la carta a los Romanos, en el capítulo 9, verso 33, dice: como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. El apóstol Pedro también en su primera carta, en el capítulo 2, del verso 4 en adelante, dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros los que creéis, él es precioso, mas para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de caída, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el 11 dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y eso de predicar un evangelio diferente es un deseo carnal. Pero además de la roca, identifica también los sucesos o acontecimientos que se dan o tienen lugar dentro del evangelio. Recordemos a Juan el Bautista en el evangelio de Mateo, en el capítulo 11, 2 al 6, dice: y estando Juan en la cárcel, escuchó hablar de los hechos de Cristo. Y estoy parafraseando un poco, ¿no? Entonces le manda dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo, Jesús le dijo a los enviados de Juan: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y termina en el 6 diciendo: y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Qué cosas, ¿no? Mientras los predicadores de la falsa prosperidad se empeñan en señalar a los pobres como quienes están bajo el juicio divino, el verdadero evangelio se presta para darles una buena noticia. Esto es contenido del verdadero evangelio. Y volviendo a lo de Juan, estoy seguro que la respuesta de Jesús, la razón de la respuesta de Jesús para Juan es porque Jesús sabía que Juan conocía que estas obras o hechos eran testimonio peculiar, testimonio que solo corresponde al evangelio del reino. Yo puedo identificar un evangelio genuino, un evangelio auténtico con estos hechos, con este testimonio, y así evito tropezar. Seguidores, tenemos que tener conciencia de esto. El evangelio tiene estipulado el procedimiento en la doctrina de Cristo. Las obras, los hechos del evangelio los conocemos en lo que Jesús enseñó y en su vida y obra. Por lo tanto, como seguidores, como siervos de Jesucristo, tenemos que tener claro cuál es nuestro modelo, nuestra referencia. Es decir, si somos ministros del Señor, cada vez que nos toque ministrar, hagámoslo como lo hizo Cristo. Prediquemos como Cristo, enseñemos como Cristo, hablemos como Cristo, soportemos como Cristo, perdonemos como Cristo, amemos como Cristo. En suma, seamos como Cristo, porque Él es nuestra referencia, nuestro modelo a seguir para que lo imitemos. El apóstol Pedro dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Eso está en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, verso 11. Reitero, Cristo nos enseña el procedimiento, la conducta que debemos tener dentro del Evangelio. Vamos a ver lo que dice Mateo 26, del 6 al 13. En caso de que no recuerde bien el calete, hago paráfrasis, pero dice más o menos así, del 6 al 13. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, sobre mi cabeza, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Y de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, se recordará lo que está hecho para memoria de ella. Se contará lo que está hecho para memoria de ella. ¿Y tú? ¿Cómo te comportas en el evangelio? ¿Tu actuación o acto dentro del evangelio alcanza el mérito o valor como para ser contado en todo el mundo? Hay quienes se convierten en buenas referencias dentro del evangelio por lo que hacen. Y el Señor del evangelio aprueba eso. Pero es lamentable que haya tantas malas referencias. Prosigo. Predicar el evangelio es promover el reino de Dios. Escuche esto, es llamar al arrepentimiento y a creer en el evangelio. Así lo dice en Marcos 1:15. Debes saber esto. Predicar prosperidad material no tiene nada que ver con el evangelio ni con el reino. Y si a eso se le llama evangelio, es incurrir en un evangelio diferente, es el anatema. Digo esto porque hay usurpadores en medio de nuestras asambleas que han puesto en medio de nosotros sus divisas de error, mentira y maldad, y están derribando y arrastrando a muchos en el error de sus caminos que solo conducen a la perdición. A estos hay que identificarlos y desecharlos. Son anatema. Quiero citar para conciencia y reflexión la segunda carta de Juan, el verso 10 y 11, donde dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Estos, en vez de ir sanando, van enfermando el pueblo con sus mentiras. Y eso es porque lo que ellos predican no es el evangelio. Donde se predica el verdadero evangelio hay sanidad, hay libertad, hay vida. Hay que tener conciencia de ello. Y diré aún más, estos no promueven el evangelio. Lo que ellos promueven es la idolatría. Idolatría extensiva. Pues enseñan a la gente a poner la mira en las cosas de la tierra, a poner la mira en las cosas materiales. Así lo dice el apóstol Pablo por el Espíritu en Colosenses 3:5. Y señores, es así ciertamente porque adorar una imagen o yeso o madera es apenas idolatría básica. Y hay que revisar cuánta idolatría hay en lo que ellos predican, en lo que promueven, porque el evangelio y la idolatría no son compatibles. Y la idolatría es además un agravante que impide heredar el reino de los cielos. Eso está en la primera carta a los Corintios, en capítulo 6, verso 9. Ahora voy a extenderme un poco más para develar este asunto del evangelio diferente. Y de antemano pido perdón por esto que diré, por si hiero la sensibilidad de alguno. Pero les aseguro que no hay ni la más mínima pizca de ánimo por ofender. Mis motivaciones son correctas y además me constriñen. Y lo que diré es lo siguiente: la Biblia no habla de evangelio pentecostés, liberal, bautista, etc., porque hay una larga lista.
Cuando los hombres hablan de evangelio, pues son los hombres los que hablan de evangelio pentecostés, bautista o liberal, están hablando del evangelio como tendencia. Pero el evangelio no es una tendencia. Tampoco es una moda de los hombres que declina y se renueva a través del tiempo. El evangelio es eterno porque el evangelio es poder de Dios. Yo no descarto la posibilidad de que quizás hubo buenas intenciones para usar estos calificativos atribuidos al evangelio, pero los resultados no han sido los mejores. Considero que por ello hoy estamos divididos en nuestra mente. Tenemos que entender que el evangelio no es del hombre para los hombres, porque cuando el evangelio es del hombre para los hombres, el hombre pone las reglas, y esto es lo que está sucediendo y no debe ser así. Conozco por la Biblia el evangelio del reino, Mateo 4:23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Está el evangelio de Cristo, primera carta a los Corintios 9:18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio, dice Pablo. Está el evangelio eterno, Apocalipsis 14:6. Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y el evangelio de la paz, Hechos 10:36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Estos calificativos del evangelio lo que están diciendo es de quién es el evangelio, cómo es el evangelio y cuál es su esencia. Y el evangelio es de Dios para los hombres, de Dios para los hombres. Cristo es el Señor del evangelio y solo Él es quien tiene potestad para establecer el lineamiento. Él es el único autor de la doctrina del evangelio. Por lo tanto, incurren en gran rebelión los que no se conforman a la doctrina de Cristo, al evangelio del reino, y viven el evangelio a su manera. Yo propugno por la unificación de la iglesia, por un evangelio puro, no adulterado, sin variantes ni matices. Si el evangelio que predicas no tiene cualidad de reino, de paz de Dios, de poder, de justicia, de amor y de eternidad, detente. Haz un alto porque estás en serios problemas. El evangelio que no predica eternidad, predica vanidad. La eternidad habla de las cosas que no se ven, mientras que la vanidad habla de las cosas que se ven, las cuales son temporales, y en esto por lo general se centran muchos. Tengamos presente que aquí solo somos generaciones, y las generaciones pasan porque generaciones van y generaciones vienen. Y voy a concluir con lo siguiente. El evangelio del reino no está sujeto a leyes de variación. El evangelio no evoluciona. El evangelio reúne toda la doctrina de Cristo. El evangelio, o un evangelio en el que la doctrina de Cristo no predomina, es un evangelio diferente. El fundamento del evangelio es Cristo y su doctrina. La esencia del verdadero evangelio es la doctrina de Cristo. Dios te bendiga.